Bueno, creo que ya les hemos dado unos minutos. Vamos a iniciar entonces la grabación. Muy buenos días con todos, siendo las 8:03, hoy día continuamos con nuestras exposiciones. El tema de hoy vamos a tratar dos temas relacionados con el trabajo de parto. En primer lugar, vamos a ver todos los factores que influyen en que el producto pueda descender en el canal de parto y salir en un parto vaginal. Y vamos a ver, en segundo lugar, todo lo que es el primer periodo de trabajo de parto, ¿no? Esta semana que viene vamos a continuar con los temas de trabajo de parto, ¿no? Hoy día tenemos el placer de presentar a la doctora Liz Laguna. Ella es nuestra docente coordinadora del Hospital de Policía y ella se va a encargar de este primer tema, que es los factores de parto. Vamos a ver tanto lo que es el canal de parto, la pelvis, el feto o móvil y la dinámica uterina, la parte motora, ¿no? Los tres elementos de los factores del parto: motor, móvil y canal de parto, ¿no? Entonces, luego de ella va a continuar el doctor Castro con la segunda parte de este tema, ¿no? Bienvenida, doctora Liz Laguna. ¿Puede prender su cámara y su micro, por favor? Su micro está apagado. Sí, doctorita, ¿cómo está? Buenos días nuevamente con todos y con su persona. Empezamos entonces. Vamos a efectivamente hablar de todos esos elementos necesarios para hacer posible finalmente la expulsión del producto, ¿no? Que va a ser denominado feto o móvil. Entonces, en nuestro índice vamos a tratar lo que es todos esos elementos relacionados a la pelvis como tal, al feto móvil y la estática fetal, al motor, que va a estar dado por las contracciones uterinas, y su componente principal, que es la triple gradiente descendente. Vamos a tratar un poquito sobre lo que es aquellos componentes de las contracciones uterinas, algunas anomalías de las contracciones uterinas, y bueno, vamos a tocar algo también sobre la vigilancia intraparto de las contracciones uterinas. Entonces, vamos a ir entrelazando todos los elementos necesarios para que contribuyen finalmente en el mecanismo de parto y en la expulsión del producto, ¿no? O móvil fetal. Para lo cual, sabemos que el recorrido del producto se va a dar a través del canal óseo, ¿no? Pero este canal óseo o pelvis ósea va a estar conformado por lo que son los dos huesos coxales o ilíacos, que ustedes lo tienen aquí en la imagen, ¿no? Y el coxis, ¿no? La unión de ambos con el sacro y el coxis, ¿no? Esta pelvis ósea va a tener en su conformación una excavación por esa unión con el sacro y los huesos ilíacos, y vamos a tener algunos referentes anatómicos, como son las líneas innominadas, como son la concavidad del sacro, las caras internas de los isquion, las espinas ciáticas, las caras posteriores del pubis, y ambas uniones, las ramas púbicas que van a formar la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, estos reparos son importantes para tomar en cuenta de que a partir de esta pelvis vamos a encontrar o denominar lo que nosotros denominamos la pelvis falsa y la pelvis verdadera, ¿no? Y podemos ver en la figura menor un diámetro en puntiforme que hace referencia a la línea innominada, donde a partir de esta hacia la cavidad pélvica propiamente dicha, vamos nosotros a encontrar esa pelvis falsa conformada precisamente por todo el componente músculo aponeurótico, los diafragmas pélvicos, urogenitales, y vamos a contener ahí las vísceras, ¿no? La vejiga, el útero, entre otros órganos de la parte pélvica. En esta pelvis falsa se va a apoyar la presentación fetal, generando finalmente su deslizamiento a través de la pelvis verdadera, y los diámetros que va a ofrecer esta son muy importantes para constituir finalmente la expulsión del bebé durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces, la pelvis verdadera se va a dar a partir también de la línea innominada hacia lo que se va a dar la conformación cilíndrica entre el estrecho medio y estrecho inferior de la pelvis ósea como tal, ¿no? Eso es importante.
Entonces vamos a tomar en cuenta, ya hablando de esta pelvis verdadera, vamos a tomar en cuenta los estrechos o las conformaciones anatómicas que nos son de importancia para poder, que permitan poder ubicarse al producto en este canal óseo, que va a representar pues un verdadero reto durante el trabajo de parto, ¿no? Y obviamente el que llegue a atravesarlo finalmente puede también darse si todo está conforme o de pronto presentarse distocias asociadas al propio canal, al motor o al producto. Entonces hablamos del estrecho superior y vemos que en el estrecho superior vamos a tener un diámetro antero-posterior y un diámetro transverso. Realmente el diámetro más amplio va a ser el diámetro transverso con aproximadamente 13 centímetros, ¿no? Y hablamos de como un transverso útil, ¿no? Y también, bueno, vamos a continuar. También tenemos el estrecho medio, que va a estar conformado, vamos a irlo viendo en la siguiente diapositiva. El estrecho medio, que va a ser, que se va a conformar precisamente por el plano biciático a partir de las espinas ciáticas, como un diámetro más importante referencial. Vamos a verlo en adelante para ver las medidas. Y el estrecho inferior, que va a determinarse a partir de la sínfisis de pubis en su borde posterior hacia el coxis propiamente dicho, ¿no? Con la posibilidad de una retropulsión que genera este coxis por el impulso del móvil fetal. Tratamos previamente sobre lo que son las formas de la pelvis, porque es importante darlo o tenerlo en cuenta. Y hablamos, pues, según que esta clasificación de Caldwell y Molloy, se pueden tomar en cuenta 4 tipos de pelvis. Tenemos la pelvis ginecoide, cuya entrada se va a presentar redondeada, ¿no? Con paredes paralelas, rectas, con una concavidad sacra adecuada, y que en su porcentaje de pacientes puede darse hasta en un 50%. También podemos tener la pelvis antropoide, cuya entrada es una entrada ovoide alargada y estrecha, con paredes rectas, el sacro largo y estrecho. Podemos tener una escotadura sacrociática ancha, espinas ciáticas poco prominentes, y podemos ver que en este tipo de pelvis podemos tener un 20% de pacientes con ese tipo de pelvis. Otro tipo de pelvis a tomar en cuenta es la pelvis androide, con una entrada pequeña, ¿no? Ustedes pueden ver algo acorazonada, un diámetro sagital posterior corto, un sacro inclinado, las espinas ciáticas prominentes, y se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes, ¿no? Y también este otro tipo de pelvis, que es la pelvis platipeloide, donde tenemos una entrada plana, ovoide, ustedes pueden observarlo, un diámetro sagital posterior acortado, un sacro curvo, las espinas ciáticas prominentes, y se puede presentar en un 2 a 5% pacientes, ¿no? Entonces podemos ver la interrelación entre las referencias anatómicas precisamente del ingreso de esta pelvis, ¿no? Donde podemos ver la referencia de los diámetros antero-posterior en la pelvis ginecoide, que va a ser, vamos a decir, adecuado, equidistante, entre el diámetro anterior y posterior, tomando como referencia la sínfisis del pubis y el promontorio. En la pelvis antropoide vamos a ver que hay un mayor diámetro que se ofrece hacia el promontorio, por lo tanto hay una disminución en el diámetro transverso, ¿no? Y podemos ver también en la pelvis androide que de igual manera se afecta esta relación de equidistancia inicial que habíamos visto en la pelvis ginecoide, mostrándose un diámetro mayor a nivel de hacia el promontorio, lo que genera obviamente un diámetro antero-posterior acortado. Y en contraposición, la pelvis platipeloide,
cuyo diámetro antero-posterior también es acortado, pero tenemos una mayor medida a nivel del eje transverso, ¿no? A tomar en cuenta las características de los 4 tipos de pelvis. Tenemos aquí esta tablita donde vemos aproximadamente aquellas medidas. Por ejemplo, si hablamos del diámetro transverso, que habíamos dicho que va a resultar siendo más importante a nivel de la eminencias iliopectíneas, a ambas. Vamos a decir que para la pelvis ginecoide tenemos 12 centímetros, para la pelvis androide sobre 12 centímetros, para la pelvis antropoide un diámetro menor de 12 centímetros y la pelvis platipeloide de 12 para más centímetros, ¿no? Como un diámetro promedio. De igual manera, tomando en cuenta el diámetro antero-posterior del estrecho superior, vemos que conservan una medida símil, tanto la ginecoide como la androide, siendo mayor para la pelvis antropoide, ¿no? Y siendo mucho menor para la pelvis platipeloide. En cuanto a las paredes para la pelvis ginecoide, como habíamos dicho, no son paralelas, son rectas. Para la pelvis androide son convergentes, para la pelvis antropoide son estrechas, y para la pelvis platipeloide son amplias. En cuanto a la pared anterior, la pelvis anterior, que vamos a denominarlo, tenemos una conformación amplia para la pelvis ginecoide, una conformación estrecha para la pelvis androide, para la pelvis antropoide una conformación divergente, y para la pelvis platipeloide una conformación recta, ¿no? Obviamente, las características del tipo de pelvis va a permitir, según la conformación del producto, ¿no? Según el tamaño, el peso del producto, y como éste venga orientado durante el trabajo de parto, el que finalmente se dé o no se dé el trabajo de parto, ¿no? Tenemos otras referencias como la escotadura sacrociática, que para la pelvis androide resulta siendo estrecha, la inclinación del sacro, como habíamos dicho, ¿no? En caso de una pelvis platipeloide, por ejemplo, va a resultar estrecha. Y vamos a ver también por qué es importante esta concavidad del sacro en adelante, ya que recuerden que el producto en su presentación, ya sea cefálica o podálica, va a adecuarse precisamente a la concavidad y al ángulo que se forme a partir de la convergencia entre el estrecho superior, el estrecho inferior y la propia curva o la propia concavidad del sacro, ¿no? De igual manera, otra referencia a tomar en cuenta muy importante es el diámetro transverso del estrecho inferior. A través de la unión de ambas ramas isquiopúbicas, vamos a ver la conformación del ángulo subpúbico, ¿no? Vamos a ver la conformación del ángulo subpúbico, que también se puede valorar considerando pues un ángulo adecuado de 90 grados, ¿no? Por encima de 90 grados. También tomando en cuenta este propio diámetro transverso del estrecho inferior, podemos decir que resulta siendo estrecho para la pelvis androide con menos de 10 centímetros, ¿no? Que se va a conservar en los otros tipos de pelvis. ¿Cómo valoramos todos estos reparos anatómicos? A través de lo que denominamos la pelvimetría, ¿no? La valoración clínica nos va a permitir determinar algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo el conjugado obstétrico, como por ejemplo las espinas ciáticas, el ángulo subpúbico, el diámetro bisquiático, el descenso de la cabeza fetal, ¿no? Vamos a poder valorarlos. ¿Cómo se realiza la valoración? A través del examen ginecológico en la mujer gestante en posición de litotomía. Vamos a utilizar nuestros dedos, ¿no? Índice y medio, vamos a utilizarlos. Vamos a introducir a través de la vagina, como ustedes pueden observar, y vamos a identificar algunos reparos, ¿no? Como por ejemplo las espinas, las espinas ciáticas. Vamos a ver la prominencia, la angulación de estas espinas, ¿no? Las características,
¿no? Podemos hacer una valoración en sentido horario. De igual manera, podemos verificar la concavidad del sacro, podemos sentir la superficie asociada a lo que es el pubis, ¿no? Y de igual manera, como había dicho, podemos valorar la concavidad del sacro verificando algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo, si se palpa o no el promontorio. Realmente no se debería palpar, puesto de que nos estaría hablando de que hay una estrechez asociada. Bueno, hablamos un poco de los diámetros asociados a los estrechos, ¿no? asociados al diámetro transverso, a los oblicuos, al anteroposterior, ¿no? Como un referencial. En el estrecho superior podemos nosotros tener en cuenta los diámetros oblicuos y aproximadamente van a medir 13 centímetros hacia el derecho y 12 centímetros hacia el izquierdo, y el diámetro anteroposterior 11 centímetros. De igual manera, a nivel del estrecho medio podemos ver una referencia, ¿no? A nivel anteroposterior de aproximadamente 9 a 9.5 centímetros, y a nivel de las espinas, ¿no? De 10.5 hasta 11 centímetros como promedio. De igual manera, la valoración de estas estructuras anatómicas nos permite considerar planos a nivel de lo que son a nivel de lo que es la pelvis ósea, y podemos ver que podemos tener algunos reparos en estos planos que se van a dar desde el promontorio hacia la parte suprapúbica, ¿no? Subpúbica. Vamos a hablar de un segundo plano que va a atravesar el subpubis, yéndose hacia la segunda vértebra sacra aproximadamente. Un tercer plano que se ubicaría en la concavidad propiamente dicha del sacro, y que va a ir, obviamente, en una línea imaginaria, precisamente conjuntamente con el último plano, asociado al coxis, ya que estamos hablando también de canal blando, ¿no? A nivel de esta estructura. Podemos ver acá algunos referentes de estas medidas en la perimetría a considerar, ¿no? Y si tomamos en cuenta el promontorio como tal, en esa línea que va a unirse hacia la parte suprapúbica, subpúbica, ¿no? Vamos a hablar de un conjugado anatómico que realmente no va a ser posible valorarse a través de un examen clínico, ¿no? Pero que sí va a poder ser posible tener una noción a través de una valoración que se va a realizar en otra medida que vamos a considerar. Entonces, habíamos dicho que tenemos una medida entre lo que es el promontorio hacia la superficie subpúbica, ¿no? Suprapúbica, que mide 11.5, que va a ser nuestro conjugado anatómico, por una condición a través de una pequeña eminencia que se ubica a nivel del promontorio hacia la segunda vértebra, se genera una disminución de aproximadamente medio centímetro de este conjugado, que se puede denominar, que va hacia el retropubis, que se va a denominar conjugado obstétrico, que va con una medida de 10.5 a 11 centímetros, ¿no? Nosotros podemos valorar a través de la concavidad del sacro, podemos valorar a partir de esta segunda vértebra sacra aquel plano que vaya de este punto anatómico hacia el subpubis, ¿no? Y de esta manera podemos determinar el conjugado diagonal y este conjugado diagonal
va a ser aproximadamente 12.5, sobre el cual se podría restar 1.5 a 2 centímetros para poder intuir el conjugado obstétrico, que finalmente sería el diámetro más corto que tendría que atravesar a partir del estrecho superior nuestro producto. Entonces tenemos aquí como una referencia lo que habíamos tratado, ¿no? Acerca de lo que son los conjugados. Finalmente tenemos que valorar o estimar el conjugado obstétrico, como habíamos dicho, a través de conjugado diagonal, restándole 1.5 a 2 centímetros, y nos dará el valor de este conjugado obstétrico, que no va a ser más que aquella línea o aquel plano que se trace del promontorio hacia el retropubis, y que no va a poder ser estimado directamente, ¿no? Otro diámetro a tomar en cuenta, como lo habíamos dicho, a nivel del estrecho medio, es el diámetro interespinoso, que debe ser de 10 centímetros, ¿no? Y bueno, tomar en cuenta el diámetro transverso útil, que debe ser 13.5, constituyéndose estos reparos como los más importantes para que pueda atravesar el canal de parto el producto en ambos estrechos. Entonces tenemos acá cómo podemos valorar el conjugado diagonal a través de la exploración vaginal, ¿no? Introducimos los dedos en la paciente, obviamente obstétrica, estando en posición de litotomía, identificando nuestro reparo anatómico, que terminaría siendo el promontorio, ¿no? Y vamos a hacer una estimación de este reparo y localizar hacia la base de nuestro dedo pulgar la coincidencia con la sínfisis del pubis, ¿no? En su borde inferior. Esta medida habíamos dicho que debería ser estimada en aproximadamente 12.5, sobre la cual hacemos una resta de 1.5 a 2 centímetros y podemos estimar el conjugado obstétrico. Importante considerar la denominación o la denominada curva de Carus, puesto de que recuerden que esta excavación, este cilindro, tiene una angulación. Esta angulación, donde van a converger el plano del estrecho superior, el plano del estrecho inferior y la propia concavidad en sí, van a denominarse curva de Carus, ¿no? Cuya angulación conformada por estas estructuras debe estar aproximadamente valorada en un ángulo de 100 a 110 grados centígrados. Ya que esta conformación resulta siendo muy importante porque vamos a decir así, es el espacio, ¿no? O esta excavación va a determinar el verdadero reto para que pueda realizar la rotación el producto ya a partir del estrecho medio hacia el estrecho inferior, ¿no? Y de esa manera se pueda producir el parto. Importante también considerar la altura de presentación, ¿no? No solamente se trata de la pelvis, sino estamos hablando de los mecanismos o de los actores que van a producir el parto como tal. Y al igual como ofrecemos la pelvis ósea al producto, es la orientación y la acomodación de la presentación en el canal la que también nos va a permitir efectivizar o efectuar este acto final, que es el parto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la altura de presentación en denominaciones comparativas, ¿no? Que se puede tratar a través de quintiles, de los planos de Lee o de los planos de Hood. Cada uno pueda tener su símil en sus diferentes denominativos, ¿no? Si hablamos de los quintiles, lo podemos valorar clínicamente a través de nuestras manos, estando ubicados detrás de la paciente. Podemos decir que el quintil 5 de 5 es una presentación alta,
porque no se van a unir nuestras manos en el momento de poder captar la presentación de la paciente, ¿no? Mientras más se unan las manos hacia el fondo pélvico, ¿no? Como podemos ver hacia un quintil 0/5, por ejemplo, podemos decir que está profundamente encajado. Y la correlación para los planos de Lee, ¿no?, va a ser similar. Si hablamos de un plano 4, tomando en cuenta las espinas ciáticas, ¿no?, donde los valores en negativo va a significar una altura de presentación más alejada finalmente del introito vaginal, va a significar una presentación más alta. Por lo tanto, un -4 resultará siendo una presentación alta, ¿no?, móvil o alta. Y en contraposición, una presentación en -1 o en +1 significará una presentación encajada o ya profundamente encajada. En cuanto a los planos de Hood, lo que habíamos dicho con los referenciales anatómicos, ¿no?, tomando en cuenta las estructuras que van desde esas líneas imaginarias que trazamos del promontorio hacia la sínfisis del pubis, tomando en cuenta tanto su superficie superior, retropubis e inferior, ¿no?, y las espinas ciáticas como tal, podemos decir que tenemos un plano de Hooch con una condición móvil o alta, ¿no?, en un plano 1, una presentación fija en un plano 2, y a nivel de las espinas ciáticas, una presentación encajada, ¿no? Ya obviamente en un plano 4, una presentación profundamente encajada. Entonces, cuando hablamos de estrechez pelviana, ¿no?, podemos tener, obviamente cuando hay afectación de estos diámetros, pero podemos hacer referencia a 3 grados. En primer grado, cuando es una pelvis relativamente estrecha, donde hablamos de un conjugado anatómico que esté entre 9 a 10.5 centímetros. Un segundo grado, cuando es una pelvis moderadamente estrecha con un conjugado anatómico entre 7.5 y 9 centímetros. Y una pelvis absolutamente estrecha en un grado 3 con un conjugado vera o anatómico menor de 7.5 centímetros. Otro elemento importante, como lo habíamos dicho inicialmente, es el móvil o feto, ¿no? ¿Y a qué denominamos móvil o feto? Es importante considerar este concepto, ya que resulta siendo un concepto dinámico por el cual se va a considerar el feto como un cilindro, como un ovoide, ¿no?, que va a estar integrado, tanto en la cabeza, los hombros, las nalgas, y esto va a permitir o va a ser posible finalmente que se den los mecanismos del trabajo, finalmente el parto, ¿no? Entonces hay que tomarlo como un concepto morfológico dinámico. ¿Cuáles son los elementos en la presentación en el cráneo fetal, ¿no?, tomando en cuenta una presentación cefálica, ya que es la que tiene mayor frecuencia? Vamos a ver que tenemos los huesos frontales unidos por una sutura denominada sutura metópica, ya que no es una sutura real. Tenemos de igual manera la sutura coronaria, que se va a dar a través de la unión de estos huesos frontales juntamente con los parietales, ¿no?, aquella sutura sagital que se va a formar de la unión de los huesos parietales, y el hueso occipital en la parte posterior, ¿no? La conformación de esta unión a nivel del anterior entre la sutura coronaria va a dar lugar a una fontanela anterior o mayor denominada fontanela bresmática, ¿no?, y la conformación entre los huesos parietales y el hueso occipital va a dar lugar a una conformación denominada una fontanela posterior o menor denominada fontanela lambdoidea. Importante también considerar estos reparos referidos como vértice, como occipucio y como sincipucio, tomando en cuenta que el vértice va a ser la parte más alta del cráneo fetal, que se va a situar sobre la sutura sagital en una región algo por detrás de la fontanela mayor,
el sincipucio, que se va a dar también como la parte más alta, que va a estar a partir de la sutura metópica, ¿no? Y en el occipucio como la zona craneal inmediatamente por delante de la fontanela mayor. Perdón, el occipucio que va a estar en la parte occipital y el sincipucio que va a estar en la parte de la sutura metópica, ¿no? Como la parte más alta. Ambos elementos, tanto sincipucio, occipucio y vértice, son importantes o relevantes porque son estructuras relevantes dentro del cráneo fetal y que nos van a servir como reparos anatómicos para considerar también las presentaciones o las variedades de presentación del móvil fetal. Entonces vamos a considerar los diámetros y perímetros cefálicos y vamos a ver aquí algunas medidas importantes. Estos planos que trazamos acá en la conformación de la cabecita fetal se va a dar precisamente asociado a la actitud fetal, que vamos a ver en adelante, ¿no? Sabemos que la actitud fetal es una actitud de flexión, donde el bebé viene flexionado, ¿no? Y en esta actitud de flexión normal, en un parto normal, vamos a ver que ofrece un diámetro menor, denominado suboccipito bregmático, ¿no? Donde obviamente un punto de reparo va a ser el vértex, ¿no? Y vamos a decir que el bebé está flexionado. Cuando hay asociación de flexión, donde el bebé va a, en lugar de mantener su actitud natural, va a intentar adecuar diámetros, vamos a decir que puede ofrecer otros diámetros mayores dentro de la cabecita fetal, ¿no? Como el occipito frontal, por ejemplo, que mide 12 centímetros, o el occipito mentoniano, que puede medir 13 centímetros, ¿no? Y estos ya son condiciones de deflexión. De igual manera, tenemos también una condición de deflexión en primer grado, donde puede ofrecer un submento bregmático, que, como lo dice acá, ¿no? De cara, con 9.5 centímetros. Es fácil darnos cuenta cuáles son aquellas presentaciones que pueden condicionar finalmente un trabajo de parto y aquellas que van a constituir una deflexión real, que van a ser motivo de una cesárea, ¿no? Otros diámetros a conocer dentro del cuerpito fetal también es el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros, y el diámetro vitrocantéreo, que mide 9.5 centímetros. Entonces, hablamos de la estática fetal y decimos, ¿no?, que la actitud fetal va a ser la relación del producto en sí, ¿no? El producto en sí y sus partes, ¿no? Entonces, acá vemos una presentación con una actitud adecuada donde se mantiene una actitud de flexión. La cabeza está fuertemente flexionada, el mentón está casi en contacto con el pecho, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan con las rodillas, ¿no? Podemos ver que esta actitud natural puede tener variantes, ¿no?, que pueden condicionar precisamente lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Presentaciones de sincipucio o de bregma, presentaciones de frente, y finalmente presentaciones de cara, ¿no? Entonces, esto se va a dar obviamente va a dar lugar a lo que nosotros denominamos las distocias de presentación. Entonces, en una presentación de vértice, tomando en cuenta la referencia, ¿no?, que es el occipucio, ¿no?, para poderle dar la denominación como tal, vamos a ver que vamos a tener como referencia la sínfisis del pubis, vamos a tener como referencia a nivel del promontorio, ¿no? Vamos a dar primero como referencia, ¿no?, los huesos promontorio, y vamos a tener en cuenta también lo que es el punto de referencia, en este caso, ¿no?, el occipucio, como habíamos dicho, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una presentación, si está orientada, okay, vamos a verificarlo con una lámina más práctica en adelante, para que ustedes puedan verlo.
Pero antes de pasar a ello, hablamos un poquito de que en este trayecto el producto, si no está en equidistancia respecto de su sutura sagital hacia el promontorio ni hacia el pubis, vamos a hablar de una condición de asinclitismo, ¿no? Entonces, este asinclitismo puede denominarse un asinclitismo anterior o un asinclitismo posterior, ¿no? Tomando en cuenta la referencia de la sutura sagital hacia su orientación, ¿no? Si está orientada hacia la sínfisis del pubis, obviamente si hay una mayor orientación hacia la sínfisis del pubis, estamos hablando de un asinclitismo anterior, y si esta equidistancia se pierde hacia el retropubis, vamos a hablar de un asinclitismo posterior, ¿no? Obviamente, esto va a predisponer a que de mantener un asinclitismo posterior, por ejemplo, no va a poder rotar el producto, por lo tanto, tendrá que culminar en una cesárea. Es importante para la estática fetal considerar las maniobras de Leopold para poder valorar la condición de nuestro producto. Y tenemos aquí las 4 maniobras de Leopold, solamente para hacer un repaso. Entonces, tenemos la primera maniobra donde nos va a permitir valorar precisamente asociado a la actitud, la situación del producto, ¿no? Esta situación del producto que va a ser valorado con ambas manos, y vamos a tomar en cuenta si está en relación el eje mayor del producto con el eje mayor de la mamá, vamos a hablar de una situación longitudinal. De igual manera, si el eje mayor del producto está en una condición transversa al eje mayor de la mamá, vamos a hablar de una situación transversa. Y de igual manera, si está en el eje mayor del producto en una situación o en una condición oblicua, vamos a hablar de una situación oblicua, derecha o izquierda según sea el caso. En la segunda maniobra, también considerando una exploración bimanual, vamos a valorar el dorso fetal, ¿no? La relación que guarda el dorso fetal, ya sea izquierdo, sea derecho, respecto del eje de la mamá, ¿no? Entonces vamos a tener una posición izquierda o derecha. O si este dorso fetal está en un eje transversal, vamos a tener una posición superior o inferior, ¿no? Hablando de un producto en transverso. También vamos a tener la valoración en la tercera maniobra de la presentación fetal. La presentación fetal, vamos a ver, según las características de la misma, vamos a poder valorar si se trata de una presentación cefálica, podálica, o en su defecto una presentación transversa, ¿no? O oblicua. Y finalmente, una maniobra cuarta, que vamos a poderla valorar, tomando en cuenta la exploración detrás de la paciente, y vamos a, con las manos, valorar el encajamiento a nivel del fondo púbico del producto fetal. Considerando la estática fetal, es importante de igual manera considerar la ley de acomodación de Payot, que nos hace referencia que aquel cuerpo resbaladizo de superficie lisa, ¿no?, que se va a acomodar o se va a adaptar en otro de forma de paredes más regulares, ¿no?, poco angulosas. En otras palabras, el contenido se va a adaptar según el continente. Y esto es importante tomar en cuenta porque esta ley nos habla precisamente de cómo se da conforme la distensión uterina a nivel del fondo uterino en un eje mayor, va a permitir a partir del segundo o tercer trimestre la acomodación del producto, ¿no? La acomodación del producto permitiendo que se dé una presentación cefálica. Algunos defectos, por ejemplo, se asocia como, por ejemplo, mamás multigestas que tienen una pared abdominal no tan firme, o algunos pacientes que puedan tener miomatosis, pueden alterar este continente, haciendo permisible defectos en la acomodación del producto. Por lo tanto, podemos tener variedades de
de acomodación o de presentación, como por ejemplo productos en podálico o en transverso, ¿no? Esa es la importancia de esta ley en la estática fetal. Como habíamos dicho, en los puntos referenciales, por ejemplo, en el caso de una presentación de cara, ¿no? Presentación de cara, vamos a hacer referencia al punto del mentón, ¿no? Como punto toconómico el mentón. Entonces, si este está orientado hacia la sínfisis del pubis, estaremos hablando de una posición mento anterior. Si está orientado hacia el sacro, estaremos hablando de una posición mento posterior. Y dependiendo, ¿no?, si está orientada hacia el lado izquierdo o derecho, ¿no?, de los huesos ilíacos, hablaremos de una mento anterior, derecha o izquierda, ¿no? Dependiendo de ello. Recuerden que la valoración de las características del producto o móvil fetal se va a dar de acuerdo al momento en que sea permisible, ¿no? Normalmente en una fase ya activa de labor de parto sobre 4 centímetros podremos valorar estas suturas, ¿no?, deslizando nuestros dedos, ¿no?, en la propia presentación, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, y valorando las características de las fontanelas, ¿no? Y tomando en cuenta las referencias anatómicas, podremos también denominar si es un producto que está condicionado de forma sinclítica o asinclítica. Ahí podemos ver cómo podemos valorar, pero estamos haciendo referencia nuevamente de que esto es ya en un trabajo de parto como tal, ¿no? En otro tipo de presentación podemos ver también otro punto referencial, como por ejemplo el acromion, ¿no? Pero obviamente estas presentaciones son distóxicas y deben de ser culminadas en cesárea, por el tipo de diámetro que ofrece a la pelvis. También de igual manera la presentación pelviana en sus diferentes variedades, nalgas completas, nalgas incompletas, nalgas francas, van a ser presentaciones distóxicas, ¿no? Y solamente para mencionar que igual, de ser una presentación pelviana, tenemos el punto de referencial que va a ser el sacro, ¿no? Y obviamente la relación de con la sínfisis del pubis, con el sacro, con el hueso ilíaco derecho o izquierdo, hará la denominación final, ¿no? Entonces, para tratar de lo que son variedades de presentación y posición, tenemos acá una pequeña tablita, ¿no?, tomando en cuenta que la presentación más común sea la de occipucio, y tenemos pues el occipito anterior y el occipito posterior, ¿no? Tenemos aquellas que pueden ser, si están en un eje transversal, transversas, ¿no?, de derecha o izquierda dependiendo, oblicuas, ¿no?, dependiendo derecha o izquierda, ¿no? Y vamos a decir que estas presentaciones en su frecuencia, la mayor obviamente es de vértice, que es el 96%, de nalgas un 3.5%, de cara un 0.3% y de hombros un 0.4%. Realmente tratamos sobre lo que son las contracciones uterinas y la triple gradiente de concentración. Y vamos a decir, pues, ¿no?, que es importante la remodelación que sufre las fibras de músculo uterino para generar este tipo de acción miometrial, ¿no? Va a haber un grado de acortamiento de las células musculares lisas, ¿no? Esto con las contracciones, que van a generar una magnitud mayor al que normalmente se da en el músculo estriado. Esta remodelación en las fibras van a ejercer fuerzas múltiples direccionales, ¿no? Y de igual manera, todo esto favorecido, ya que en el miometrio existen filamentos gruesos y delgados, ¿no?, enlaces largos y aleatorios en toda la célula. Entonces, esta fuerza multidireccional que tiene marcapasos naturales, que son las que se dan a nivel de los cuernos uterinos, ¿no?, que están en el fondo uterino,
obviamente la fuerza va a ser direccionada en estos puntos en comparación al segmento uterino inferior, que va a responder a esta fuerza motora, ¿no? Entonces, estas características del músculo uterino, dadas por la elasticidad, la irritabilidad, la retractibilidad y la contractilidad, van a permitir ese motor capaz de poder favorecer el trayecto del producto a través del canal de parto, ¿no? Entonces, para que se pueda dar esta condición, va a haber mecanismos endocrinos, paracrinos, autócrinos, que van a mantener este parto inicialmente en una fase de quiescencia, ¿no? Y hay algunos agentes relacionados como las prostaglandinas, por ejemplo, que van a hacer referencia a inicios del trabajo de parto, ¿no? Entonces, tenemos algunos factores que pueden favorecer las condiciones de trabajo de parto, como son las prostaglandinas, la oxitocina, la relaxina y la activación de células inflamatorias, ¿no? Y la fase de quiescencia, inicialmente, cuando no se da este trabajo de parto, favorecida por la progesterona, por agentes como la prostaciclina. En una fase 2, de igual manera, ¿no? Algunos agentes como estrógeno, progesterona. Importante también mencionar, que las contracciones que van a ser percibidas a través de palpación inicialmente, ¿no? Y que la madre no va a sentir en etapas previas hasta las 32 semanas, denominadas de Álvarez y Caldeiro, aunque de poca intensidad, van a ayudar al intercambio útero-placentario, a diferencia de aquellas contracciones tipo B o de Braxton Hicks, que a partir de las 32 semanas van a estar ya favoreciendo precisamente tanto la conformación del segmento como van a estar preparando para el trabajo de parto en sí al útero, ¿no? Con una intensidad de aproximadamente 10 a 15 milímetros de mercurio y una frecuencia de 1 en 10 minutos, ¿no? Como dice, la función de estas contracciones es preparar el canal de parto para la dilatación. Entonces, cuando hablamos del triple gradiente descendente, hablamos de 3 parámetros que van a permitir un factor fisiológico. Como dice aquí en el cuadro, la propagación descendente como tal, la intensidad, ¿no? Contracciones que vayan de los 25 a 45 milímetros de mercurio, y la duración de esta intensidad de 60 a 90 segundos. Entonces, esta contracción de las partes altas del útero cercanas al marcapaso, que habíamos dicho que eran los ángulos cornuales, comienza primero, es más fuerte, ¿no? Y se va a propagar hacia las partes bajas, ¿no? En consecuencia, las partes bajas van a acceder y van a ser distendidas por estas contracciones, ¿no? Hecho que va a favorecer también la formación del segmento uterino. Entonces podemos ver que estos marcapasos se van a ubicar a nivel de los cuernos a través de fuerzas direccionales que permitan la respuesta a partir del segmento y obviamente la dilatación del cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la contracción uterina? ¿No? La presión basal, que va a tener naturalmente en una densidad de 8 a 12 milímetros de mercurio. La intensidad como tal, que va a ser una presión máxima que va a alcanzar la contracción uterina en un trabajo de parto, va a oscilar de 30 a 60 milímetros de mercurio y va a ser perceptible por palpación cuando tenga 10 milímetros de mercurio, ¿no? Produciendo dolor cuando está sobre los 15 milímetros de mercurio. En cuanto a la frecuencia, va a ser aquel intervalo entre una contracción y la otra, con un lapso de unos 10 minutos aproximadamente, ¿no? Se vuelven más regulares y pueden dar lugar al trabajo de parto en sí, ¿no? Van a ocurrir con una frecuencia de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Entonces, cuando hablemos que tenemos contracciones uterinas regulares con una intensidad adecuada y que genere cambios uterinos, obviamente estamos hablando de un trabajo de parto en sí. Otros componentes de la contracción es la duración, que va a ir desde el inicio hasta el término de la contracción, ¿no? Con respecto a la línea de base. Esto se puede palpar
por unos 40, 60 segundos, ¿no? Y puede ser percibida también por la paciente cuando tiene una duración de más de 50 segundos aproximadamente, ¿no? Y también puede ser valorada por la cardiotocografía. Todos estos elementos van a conformar la onda de contractibilidad, que va a ser una campana con pendiente ascendente, que nos va a permitir verificar la potencia real de la contracción, ¿no? De igual manera, vamos a verificar una fase de relajación que va a tener una pendiente, ¿no? Que se va a hacer más horizontal durante la relajación. O sea, es natural que el útero, así como se contrae, deba relajarse para poder permitir que esta onda contráctil se propague. En cuanto a la actividad uterina, va a ser calculada como el producto de la intensidad de las contracciones multiplicado por el número de las contracciones en 10 minutos, ¿no? Esto durante el trabajo de parto, y va a ser expresado en unidades Montevideo, siendo valores normales entre 90 a 250 milímetros de mercurio, unidades Montevideo, perdón. ¿Y qué anomalías de la contractibilidad uterina podemos identificar, ¿no? Ondas anormales generalizadas que no van a tener una coordinación completa, van a carecer de elementos que encajen dentro de lo que es la triple gradiente descendente, no va a haber una coordinación o va a haber una coordinación parcial, puede haber también ondas anormales localizadas que son incoordinadas, ¿no? De primer grado y también de segundo grado. Y en cuanto a anomalías en la intensidad y la frecuencia de las ondas anormales, podemos identificar denominaciones como la taquisistolia, bradisistolia, hipersistolia, hiposistolia, hipertonía e hipotonía, asociados tanto a la frecuencia, asociados tanto a la intensidad, ¿no? Diciendo, por ejemplo, ¿no? Una bradisistolia, hablamos de una frecuencia menos de una contracción en 10 minutos, hablamos de una hipertonía cuando tenemos un tono más de 12 milímetros de mercurio, ¿no? O una hipersistolia cuando tenemos una intensidad más de 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estas contracciones uterinas? Más importantes, primeramente, preparar, ¿no? El canal de parto. Entonces, esto a través del borramiento, de la dilatación del cuello uterino, que va a distender el segmento inferior, ¿no? Esta dilatación, de igual manera, va a proporcionar, refleja a nivel de la inserción cervical de la vagina, la expulsión de los limos o del tapón mucoso y la formación de la bolsa de las aguas, que también está relacionado como parte de los mecanismos del trabajo de parto. Estas contracciones van a preparar el canal de parto por medio de la acción combinada de dos mecanismos, ¿no? Tanto la presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello por la bolsa de las aguas o la presentación, y la tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello, ¿no? Que habíamos dicho que está favorecida por la contractibilidad de las fibras que se remodelan del útero, ¿no? Y sus fuerzas multidireccionales. En cuanto a la vigilancia intraparto de las contracciones uterinas, ¿no? Podemos monitorizarlo externamente a través del cardiotocógrafo. Podemos ver que tienen elementos que podemos ubicar a nivel del fondo uterino para poder percibir, para poder valorar la intensidad en unidades Montevideo de las contracciones. De igual manera podemos valorar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Localizando el dispositivo en el punto de auscultación del producto, ¿no? Esto es muy importante porque nos puede dar la secuencia del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Finalmente tenemos pues acá una imagen que nos hace referencial a lo que es las contracciones en un monitoreo preparto, y podemos ver contracciones de baja intensidad, ¿no? Esporádicas, unas contracciones cuando hay el inicio del trabajo de parto, podemos ver que hay mejora del potencial en milímetros de mercurio de las contracciones, ¿no? A un trabajo de parto activo, donde podemos ver que tenemos una intensidad adecuada generando estas ondas altas, picudas, ¿no?
más frecuentes y obviamente este músculo que vuelve a recuperar ya finalmente en el trabajo de parto. Doctora Juliana, no sé si se encuentra ahí. Bueno, tengo el encargo de la doctora Juliana de poder solicitarle las preguntas. Les agradezco antes de todo a todos los alumnos del auditorio. Les agradecería si tienen algunas preguntas para podérselas absolver. Algo que no les haya quedado claro para podérselos explicar, chicos. ¿Están ahí? Sí, doctora. Chicos, no se duerman, no se duerman. Ya hemos terminado la primera parte. A ver, ¿qué les generó duda? ¿O qué observación tienen para podérselas aclarar? Bueno, esto es algo básico, ¿no? Pero importante para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. A ver, ya que ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar. Noelia Ricalde, ¿está Noelia Ricalde? Noelia. Jiménez Montes Kiara. Jiménez Montes Kiara. A ver, Borda Fernández Valery. Ya que no están los chicos que he llamado, a ver, que alguien levante la manito para que me responda lo que voy a preguntar. Un voluntario. A ver, Hugo. No, doctora, ¿cómo está? Soy el doctor Castro, la siguiente ponencia, ¿no? Entonces, Doctor, le levantaba la mano disculpe. para que de ahí Para ya que me pueda ubique nomás. pasarle, no se preocupe. No se preocupe, siga nomás, no se preocupe. Ahí No se estoy preocupe. que les pregunto a los chicos, pero creo que se me Sí, han dormido. sí veo, tienen que Espero que contestar, no no, se preocupe, espero que continúen. no se me hayan dormido. No se Yo preocupe. le paso en un momentito que quiero que por lo Sí, menos no hay alguien problema, participe. no hay problema mientras que busco acá la exposición, no se preocupe. Gracias, doctor, muy amable. Ya. A ver. María Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, doctora, buenos días. Hola, María Fernanda. Bueno, por lo menos me alegro que tú me contestes. María Fernanda, a ver. De los diámetros que hemos mencionado, ¿cuál es el que tú o el que yo he indicado que se puede valorar clínicamente? ¿No? El que podemos nosotros valorar clínicamente a nivel del estrecho superior. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me parece, doctora, si estoy en lo correcto en que era el... Mira, acá te voy a ayudar ya para que tú te acuerdes.
para que se acuerden. Bueno, dentro de eso, o sea, para la práctica, para la teoría, o para la práctica, perdón, sí es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, porque realmente va a ser lo que podamos valorar. Mariana, perdón. Sí, doctora, buenos días. ¿Se refiere al punto que es el único palpable? Así es. ¿Cuál es ese? Mira, aquí está María Fernanda y Mariana, aquí está. Mira. El diagonal. Sería el diagonal. El diagonal, ¿no? Ya, ¿y ese cuánto medía? 12,5. Ahí está, ¿no? 12.5. ¿Y qué hacemos para calcular el conjugado obstétrico? Le restamos, ¿no? 1.5 a 2. 1.5. ¿No? Y vamos a calcular el conjugado obstétrico, porque a nivel del estrecho superior este es el diámetro más corto. Recuerden que en la presentación suboccipitobregmática, la medida del bebé, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? Doctora, sería 9.5. 9.5, ¿no? Entonces, es adecuado, puede pasar. A nivel del estrecho inferior, del estrecho medio, ¿cuál era la medida más a tomar en cuenta? El interespinoso, ¿no? Que medía 10 centímetros. Entonces, si toman en cuenta la cabecita fetal, aquí está, ¿no? Toman en cuenta la cabecita tal. Suboccipito bregmático, la medida cuando el bebé está en flexión y ofrece este diámetro, no va a tener oposición porque ustedes están viendo cómo son las medidas de la pelvis, ¿no? Pero si este bebé se empieza a deflexionar, obviamente en un grado de deflexión máxima, ¿no? Y acá estamos hablando de cara a cara, va a ofrecer esta medida con 13.5. Y ese 13.5 no va a pasar por la pelvis, ¿no? Esa es la importancia de que ustedes consideren estas medidas, ¿no? Muy bien, María Fernanda, muy bien, Mariana. No sé quién más participó por ahí. Ya, chicos, última oportunidad. Hans, ¿no? Sí, doctora. Listo, Hans. Bueno, chicos, un gusto. Espero que alguito se les haya quedado. Es difícil por la hora, sé que ustedes están cansados también. Los dejo, lo presento al doctor Castro. Doctor, muy buenos días y le agradezco la paciencia y encima que también lo he tratado como parte del auditorio.